favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. El amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor en estas horas de sábado. Vamos a cantar el himno 545. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga en pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar, quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Josué 1, versículos 7, 8. Estas palabras el Señor le decía a Josué cuando le dijo: Josué, Moisés ya no está. De hoy en adelante, tú vas a guiar a mi pueblo a la tierra que les he prometido. Entonces la palabra del Señor le dice en el versículo 7 a Josué: solamente esfuérzate. Ponte en el lugar de Josué. Él nos está hablando a nosotros hoy. Solamente esfuérzate y sé cuánto dice, poco valiente, muy valiente, para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas o en todo lo que hagas. Hay una gran bendición en estar sirviéndole a Dios hoy. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Dice que no va a ser fácil, la tentación ahí va a estar. Pero dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y luego nos dice, si lo haces, vas a tener éxito en la tierra. Si guardas mis mandamientos, vas a ser un hombre exitoso. Eso le estaba diciendo a Josué, te voy a prosperar, te voy a levantar en todo lo que tú emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que te guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿Queremos que todo nos salga bien? Amén. Es lo único que tenemos que hacer. Obedecer al Señor, guardar sus mandamientos. Él dijo el sábado es, no tengo por qué cambiarlo, no tengo por qué hacer otra cosa. Es lo que está escrito. Himno número 500 para empezar el sábado, 547. Así como estamos, 547 hermanos, por favor. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Una vez más. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Tiempo para nuestro hermano Rodolfo. Buenos días, hermanos. Digo, buenas tardes. Buenos días. Estamos amaneciendo todavía. ¿Cómo les fue en esta semana? Qué bueno que estamos nuevamente en la casa de nuestro Dios para estudiar su palabra y alabar su nombre, recargar baterías. Qué rápido se van las semanas, ¿verdad? ¿No sienten ustedes que se va rápido? Bien rápido. Yo no sé si realmente el mundo esté rotando más rápido o serán las actividades que tenemos. Pero apenas empieza el lunes y viene martes y luego otra vez ya jueves y luego viernes y ya otra vez en la iglesia. Increíble, ¿verdad? Cómo es que estamos viviendo. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito, un año era una eternidad. Bien, hermanos, pues estamos nuevamente en la casa de nuestro Dios, a punto de iniciar con un sábado más. Y vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en la palabra de nuestro Dios, aunque tenemos todavía
libertad en Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que conozcan a quién, a nuestro Señor Jesucristo, al único Dios verdadero, a nuestro Dios y a Jesucristo a quien Dios envió. Hermanos, qué difícil es en la actualidad nosotros mantener una relación cristiana constante. Por lo que hay en nuestras vidas, el ajetreo del diario vivir, no hay tiempo para tantas cosas, no hay tiempo para estudiar la Biblia, pero sí hay tiempo para el celular, ¿verdad? Por eso sí nos damos el tiempo, porque es muy fácil. O sea, la competencia está dura. Ahí está muy fácil y picarle aquí, picarle allá, pero la Biblia hay que hojearla y hay que esforzarse por entender lo que leemos y es más complicado. Pero precisamente nuestra relación con Dios es lo que nos va a dar la victoria diaria en nuestra vida cristiana. Necesitamos tener una comunión con nuestro Dios. Esa comunión que no tenemos actualmente. Es una necesidad que nosotros estemos en contacto con nuestro Dios. Porque solamente así nosotros le vamos a conocer. La vida eterna está en que conozcamos ¿a quién? A Dios y a Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios y cómo vamos a conocer a Jesucristo? Por medio de una relación estrecha con Él. Así como cuando conocemos a nuestros amigos, cuando conocimos a nuestra esposa, nuestra novia, tuvimos que entablar una relación de amistad, de confianza, de platicar, de hablar. Entonces eso que empezó con una chispa empezó a crecer, esa confianza, ese cariño, ese amor con el tiempo. Pero una vez que nosotros descuidamos esa relación, también el amor poco a poco se va enfriando. No sé si ustedes recuerdan alguna de sus relaciones que tuvieron sentimentales con nuestras esposas. La separación es un enemigo de una relación. Si nosotros nos mantenemos separados de Dios, se convierte en nuestro enemigo para nuestra relación con nuestro Dios. Porque la vida eterna consiste en conocer a Jesús. En Lucas 22:39, vamos a buscar Lucas 22:39. Mateo, Marcos, Lucas. (22:39) Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos también le siguieron. Y en el 40 dice, ¿a dónde iba? Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Jesús nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos mantener una relación viva con nuestro Dios. Dice que Él iba al monte de los olivos como Él acostumbraba, solía hacer. Y en ese momento de angustia que Él estaba por pasar, Él necesitaba una comunión bien estrecha con su Padre Celestial. De hecho, Él nunca la perdió, porque era a diario que Él la tenía, esa relación con Dios. El Espíritu de profecía nos dice que a veces pasaba noches enteras orando a nuestro Dios en lugares apartados.
ahí nosotros aprendemos que el, el poder, ¿verdad? El poder de la vida cristiana está en una comunión estrecha con nuestro Dios de oración y de meditación. En el deseado de todas las gentes, en la página 651, página 651, dice lo siguiente. Dice: en compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de la Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de las cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndoles, pero al acercarse al Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado ese lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esa noche de la última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. O sea que algún día él se apartó de Dios sin estar en la presencia. Dice que toda su vida, diario, al día, él estaba andando en la presencia de nuestro Dios. Mientras se hallaba con los hombres en conflictos, animado por el espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió no me ha dejado solo. El Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. ¿Qué significa andar como en la presencia de nuestro Dios? Cuando trabajaba yo de bus driver, había una cámara allí, luego enfrente, así, y había otra acá para mirar cuando entraban, y había otra en medio, y había otra atrás, y había otra en el vidrio hacia adelante, y había otra que miraba hacia el lado, y había otra el otro lado, y había otra atrás. Así es que estábamos bien vigilados, pero decían: no es por ustedes, es por los muchachos, ¿verdad? Pero también nos protegía a nosotros. Así es que cuando alguien se quería portar mal de los bus drivers y se olvidaba que estaban las cámaras, pues todo lo captaban las cámaras. Pero cuando estábamos conscientes que las cámaras nos estaban checando y estábamos expuestos a que nos miraran todo, hasta nuestros gestos, todo lo que nosotros hacíamos, nosotros decíamos: no, hay cámaras, no podemos decir alguna mala palabra a los muchachos o otra cosa, ¿verdad? Porque se van a las cámaras y nos miran. ¿Qué significa andar como si anduviéramos en la presencia de nuestro Dios? Que de hecho así es, ¿verdad? Pero cuando tenemos conciencia de que estamos delante de nuestro Dios y que nos mira a cada momento, a cada instante, y que aún nuestros pensamientos nos los puede leer, cambia ahí toda nuestra actitud, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos más cuidado de nuestro comportamiento si tuviéramos ese concepto. Pero también nosotros, si tuviéramos ese concepto también en nuestra mente, siempre estuviéramos hablando siempre con nuestro Dios como con un amigo que viene aquí a nuestro lado. Porque Él está siempre con nosotros, estamos siempre en la presencia de nuestro Dios. De Enoc se dice que él caminó con Dios todo el tiempo, así como Jesús caminó. Enoc caminó con Dios, por eso Dios se lo llevó. Quiere decir que nosotros también podemos tener una relación con nuestro Dios de esa manera, que no es algo inventado, algo imposible, sino que es algo posible, porque Jesús mismo dijo: ejemplo os he dado. Y no fue con el poder divino que él tenía, sino con el poder de la oración y del estudio que él tenía, esa comunión
con nuestro Dios. Así es que hemos nosotros de ser como Jesús, porque Él fue nuestro ejemplo. Meditar y orar constantemente, andar en la presencia de Dios, es hacer lo que le agrada a nuestro Dios, es guardar los mandamientos, aunque nadie nos esté viendo. Estamos conscientes que estamos delante de la presencia de nuestro Dios y tenemos una comunión con Él constante. Nosotros hemos de conocer a nuestro Dios, como conocemos a nuestros amigos, como conocemos a nuestras esposas, o no las conocemos. A veces no las conocemos, ¿verdad? Porque a veces no hay esa relación. Se recomienda que antes de llegar al matrimonio, primero hemos de ser amigos. Primero hemos de ser amigos antes de dar el paso. Pero a veces es lo contrario, ¿verdad? A veces nos casamos y luego queremos ser amigos. Es totalmente lo contrario. Lo mismo con Dios. Hemos de trabajar esa amistad con Él, de orar siempre, de hablar con Él, como con un amigo. Conocer a Dios es servirle. No puedo decir yo le conozco a Dios sin prestarle un servicio a Él, porque ¿qué persona va a servir a a su amo si no lo conoce, verdad? Conocer a Dios es también servirle al que conocemos. Vamos a ver en Juan 17:3. Bueno, ahora que están los nombramientos, no es que lo digo por eso, sino que salió, ¿verdad? El privilegio de servir a nuestro Dios. Algunos decimos, nos vamos a dar unas vacaciones, porque tampoco es fácil, ¿verdad? Pero por eso mismo decimos, el poder está en una relación estrecha con nuestro Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la única forma, conocer a nuestro Dios. Habacuc 3:3. Habacuc 3:3. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Estos libros a veces están difíciles de encontrar. Ajá. Ok. Habacuc 3. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Vamos a ver Salmos 104. Salmos 104. Y con eso les estoy diciendo, hermanos, que una forma de conocerle a Dios, aparte de tener una relación con Él, de hablar como un amigo, es de ver la naturaleza. Salmo 104. (24) Dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. 27. Todos ellos esperan ¿en quién? En ti, para que les des su comida a su tiempo. ¿Cuántos estamos agradecidos, hermanos, porque tuvimos lo necesario en esta semana para sobrevivir? Espero que nadie de nosotros haya pasado hambre o alguna necesidad, pero dice que Dios está al pendiente de nosotros, para que Él nos da la comida a nuestro tiempo, al tiempo que nosotros lo necesitamos. Y vamos a ver también, hermanos, que nuestro Dios es un Dios, no es un Dios aparte, nuestro Dios es un Dios personal. Por eso es que tenemos que tener una relación personal con nuestro Dios. Y cuando no existe esa relación personal, no
tenemos fuerza espiritual. Es decir, nosotros no podemos salvarnos en grupos, como Iglesia Little York o como familia. O la esposa no puede decir porque soy la esposa del anciano, ya voy a estar bien espiritualmente. Es un asunto personal de la persona con Dios. Es importante el estudio grupal como estamos ahorita, pero es muy importante la relación personal. Muy bien pudieran haber dicho los discípulos, pues estamos con alguien que ora mucho. ¿Quién más que con Dios, con Jesús, nuestro Dios? No tenemos nada que preocuparnos. Aquí todo va a estar bien. Pero cuando llegó lo duro, entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Se apartaron. Porque nosotros somos bendecidos por medio del grupo, pero nuestra bendición especial es nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Será que estamos teniendo tiempo para Él? Yo no les voy a preguntar, hermanos, pero me atrevo a decir que quizás a lo mejor media hora al día tenemos para Dios o unos 10 minutos. O el tiempo que leemos la lección, si es que la leemos, ¿verdad? Porque tampoco hay tiempo para eso. Así es que Dios es un Dios personal y hemos de conocerle tal como Él es, como una persona. Y hemos de saber, hermanos, también que si nosotros le conocemos de manera personal, nosotros podemos meditar en las obras que Él hizo. Por eso es el día sábado también, para meditar en las maravillas que Él ha hecho con nosotros, en todo lo creado. Hay una teoría que le llaman panteísmo, en el cual ellos dicen, Dios no existe. Dios realmente está en todas las cosas. Y ese le llaman panteísmo. Es más, dicen, cuando las personas se mueren, se pueden convertir en una rana o en un gusano después de que mueren, ¿verdad? Hacen a Dios como si fueran las cosas. Para que entiendan mejor, y les voy a leer lo que es el panteísmo, porque eso destruye nuestra fe y nuestra confianza en Dios como un Dios vivo y personal que se preocupa por cada uno de nosotros. Déjenme ver si lo encuentro. Ok. Dice, el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que llaman Dios son por medio, dice, es una concepción del mundo, donde dice que el universo, la tierra y todo lo que nos rodea realmente es Dios, no es como la deidad. Dice, en la cual el universo, la naturaleza y la deidad que llaman Dios son equivalentes. Es decir, la naturaleza y Dios es lo mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no hay un Dios personal, o sea, no hay un Dios que es una persona, sino que las cosas vienen siendo Dios. La luna es Dios, el sol es Dios, el árbol es Dios. Todos somos dioses, hasta nosotros somos dioses. De ahí que vienen todas esas teorías después de la nueva era y todas esas cosas en las cuales encuentran su Dios dentro de uno mismo.
Y entonces para encontrar la fortaleza a Dios encuentran que hay que meditar. Pero no meditar hacia un Dios verdadero y personal, sino meditar hacia adentro, hacia encontrar el Dios que nosotros tenemos dentro. Pero nosotros tenemos un Dios personal, que no es la naturaleza. El Dios que hizo todas las cosas en 6 días, y como estamos aquí por iniciar el sábado, y descansó el 7º día. Él es el creador de todo, y por Él se mueve todo, y en Él vive todo. Y Él está al pendiente de todas sus criaturas. Dios nos cuida personalmente, y hemos de tener una relación con Él personal. ¿Cuántos vamos a hacer el esfuerzo por tener una relación personal? Les digo, no es fácil, hermanos. Les digo, yo no es que tenga una devoción personal con Dios perfecta y alta. No, a mí me hace falta mucho también, y sé que como a ustedes también. Porque se supone que los ancianos deben de tener una relación bien con Dios todos los días y como debe ser. Pero les digo la verdad, hermanos, nosotros estamos luchando. Como el pastor también lucha como ustedes. Con el tiempo, con el celular, las cosas que vienen en el celular y que quitan mucho el tiempo. Y les quiero decir, hermanos, que si uno no hace el propósito por dedicar tiempo a Dios, nosotros nos vamos muriendo lentamente. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquel que no está pegado a mí, a la vid, no lleva mucho fruto, es decir, se muere con el tiempo. Hemos de estar conectados con la vid. Debemos de hacer un esfuerzo nosotros, porque el éxito está en el poder de Dios y también ejerciendo nuestra voluntad. Yo quiero decirles una experiencia, hermanos, que empezamos a orar con mi esposa, ya para terminar, porque pues como les digo, no hay tiempo. Y empezamos a orar en la madrugada. Y la primera vez que lo hicimos, bien difícil, sentados ahí y sin poderse concentrar uno y con sueño, y así oramos. Y después la segunda vez, otra vez, y después otra vez. Pero quiero decirles, hermanos, que ahora nos despertamos, y cuando yo siento que ella está despierta, le digo vamos a orar, y cuando ella siente que yo estoy despierto, vamos a orar, y nos sentamos a orar a la hora que nos despertamos en la madrugada. Y lo que a mi experiencia que he visto, hermanos, es Dios nos despierta para orar. Muchas veces yo me despertaba temprano y me desvelaba, ya no me podía dormir, pero ahora entiendo, es que si usted se despierta en la madrugada, es porque Dios quiere que usted hable con Él. ¿En qué otro momento? Ay, no va a haber tiempo, ¿verdad? Que los niños, que esto, que el trabajo, y que allá, y que allá. Sin concentración, no hay otro momento. Jesús lo hacía a ese momento. Yo les digo que si ustedes se despiertan en la madrugada es porque Dios quiere orar con ustedes. ¿Saben por qué? Porque antes a mí me habían dicho lo mismo. Alguien. No me podía dormir y no me podía, siempre me despertaba a la misma hora y no podía dormir, hasta que dije, pues, ¿qué estoy haciendo así? Aquí mejor me voy a leer o voy a orar, y fue lo que hizo, Entonces, hermanos, él cuenta y se dio cuenta de que realmente Dios quería que él hablara con él. Y yo lo he comprobado, hermanos. Tanto tiempo que pasó y que no dormía y que me iba al trabajo desvelado porque me despertaba y nunca me daba cuenta que era que Dios quería hablar conmigo y que yo hablara con Él. Y ahora es una bendición, porque si antes me despertaba y no me podía dormir hasta que me iba al trabajo, ahora oramos y me vuelvo a dormir otra vez y me despierto para ir al trabajo. Nunca me he quedado despierto.
Por eso les digo, hermanos, que es de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, pero Él busca las maneras y tiene misericordia de nosotros. Es una manera que Él busca, es esa. Si le pasa algo así, créame que Él lo está buscando para que tenga usted una relación personal con Dios, con Él. Que en este día, hermanos, hagamos de Dios un Dios personal con cada uno de ustedes, en este día especial. El que creó todas las cosas, el que nos cuidó toda esta semana de muchos peligros, Él es el que está queriendo tener una amistad contigo y conmigo. ¿Quién en esta semana lo cuidó Dios? A mí también. En un accidente en esta semana, antier, se me rompió la llanta enfrente e iba como a 60 y algo en una curva. Cuando se reventó la llanta, ese camión se fue así, se movió para todos lados, se tambaleó, y yo miré, como era en una salida, yo no iba a salir, pero iba a esa altura, y miré que el camión se fue derechito al muro, donde hace un pico. Ahí lo vi que iba al muro y dije, pensé rápido, pero no fui yo, sino fue Dios, ¿verdad? Que empecé a maniobrar y se hizo así, y venían carros por acá y por allá. Y pensé rápido y dije, si pego en el muro, voy a retachar para acá o para acá. Entonces los que vienen me van a pegar a mí, y como es una curva donde no se mira hasta que ya está cerca, los demás van a pegar. Pero gracias a Dios que Él me ayudó a controlarlo, más bien Él lo controló porque yo no. Cuando sucede eso, hace una explosión grande y se mueve para todos lados así como que si fuera una barca así, sin control. Y al último me fui así, luego entré otra vez al carril donde iba, y yo vi que fue la mano de Dios. Y le di gracias a Dios porque no me vi envuelto en un choque tal de que a lo mejor familias que iban atrás de mí iban a estar envueltas. Dios es un Dios personal. Cada día que se va al trabajo, pónganse en las manos de Dios. No sabe usted si va a salir o no, pero tenga la seguridad de que Él siempre va a ir a su lado. Le pase algo o no, siempre está. Hagamos de Dios un Dios que Él nos cuida personalmente a nosotros en este día especial. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno 408, meditando en la predicación de nuestro hermano, ¿verdad? En el capítulo 1 de Josué y el versículo 9 nos manda que reflexionemos en ese mensaje que hay, ¿verdad? Dice, para terminar lo que habíamos empezado, en el versículo 9 dice, ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Es una pregunta la que hace. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a cantar. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesar
pesares muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento le acuerda de mí. Cada momento con vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre ando junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, que empieza el sábado, estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos, por el privilegio que nos das, Señor, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque nos has cuidado, Señor, de tantos peligros dentro de la semana, porque nos has dado lo necesario para vivir, Señor, y nos das la libertad para reunirnos libremente, Señor, y porque estamos aquí por nuestro propio pie también. Hay tanto que agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios personal que se preocupa por cada uno de nosotros personalmente, Señor. Siendo tú el creador del universo, en el cual, Señor, el universo es infinito y nosotros, cada uno, Señor, somos nada. Tú te preocupas por cada uno de nosotros, Señor, especialmente porque nosotros tengamos una relación personal contigo, de amigos, que nos fortalezcamos, Señor, en ti. Pero nosotros somos necios, Señor, y estamos tercos y empecinados, Señor, en seguir nuestro propio camino. Te pedimos perdón por eso, Dios. Queremos, Señor, que en este día tú vengas a cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Señor, que nos des el refrigerio de tu Santo Espíritu y el descanso y la paz que necesitamos, Señor. Danos el descanso físico y espiritual, Señor, y danos tu bendición en este día. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Mis hermanos, quedamos despedidos y también a la vez, ven esto que hay acá. Mañana es un día súper especial y
iniciamos a las 8 de la mañana con el servicio de oración. Les esperamos y continuamos con esto bello que vamos a tener mañana. Pastor. Claro que sí, gracias. Hermoso mensaje, ¿verdad, hermanos? Hermoso mensaje, amén. ¿Cuántos?